Lo prometido es deuda. Les traemos el video de los antipatriotas de la historia de Chile. Esos que no debiesen existir, pero que está lleno. No va a ser un top, porque faltaría video. Partimos con estos tres, que quizás son de los peores. Tenemos múltiples motivos para ponerla en la lista de los antipatriotas. Probablemente sea uno de los personajes más nefastos de la historia de Chile, compitiendo codo a codo con la peor calaña que ha tenido nuestra nación. Partimos con algunas de sus principales fechorías. El terremoto en Chile, en 2010, fue un sismo ocurrido a las 3 de la mañana, un día 27 de febrero, el cual alcanzó una magnitud de 8,8, probablemente uno de los desastres naturales más grandes vividos por nuestro país. Estamos claros, era muy difícil manejar esta situación, pero lo que sí sabemos es que sus manejos fue de los peores posibles. Por su negligente trato en la emergencia, es responsable directa de más de 500 muertes, las cuales ocurrieron por no ser capaz de escuchar a los expertos que le advertían del tsunami que se acercaba a las costas chilenas. Por una cuestión netamente política y una serie de formalismos jurídicos, el Ministerio Público decidió no imputar a Bachelet por su actuar, dejando toda la responsabilidad del desastre en sus asesores, quedando ella libre de polvo y paja. En ámbitos distintos, pero igual de importantes, Bachelet provocó un desastre económico tremendo para Chile, aumentando la deuda externa más de un 24%, creando un déficit fiscal tan gigantesco que hasta el día de hoy tiene sus consecuencias. Si bien no se sabe a ciencia cierta quién fue el responsable directo de la crisis migratoria del año 2017, lo que sí tenemos claro es que la responsable de frenarlo era ella. Claramente, esta política puede ser calificada de alta traición, ya que el ingreso irregular de 2 millones de personas, brutalmente engañadas, en apenas un periodo de 3 años, precarizó a todo chileno, restando los pocos beneficios que teníamos en vivienda, salud y educación, con el único y claro propósito de socavar las bases sociales y culturales de nuestro pueblo. No nos podemos olvidar de otras cosas que hizo esta señora Bachelet. Implementó la peor política de transporte público de la historia, el Transantiago. Llenó de operadores políticos el Estado. Mantuvo 25.000 muertos en listas de espera y nadie supo. Más de 1.300 niños muertos en el Sename. Y no olvidemos la guinda de la torta, el caso Cabal, donde se hizo la tonta borrando los datos del computador de su hijo para evitar ser condenado. Por este y otros tantos motivos es que Bachelet tiene más que ganado el puesto de antipatriota. Andrónico Luksic Craig, el llamado faraón de Chile. Según la revista Forbes, una de las fortunas más grandes del mundo. Invertía principalmente en la gran minería del cobre, a través de Antofagasta Minerals, Quiñenco y otras tantas. Dueño de CCU, Banco de Chile, Madeco, Sudamericana de Vapores, entre otros negocios que incluyen la señal de televisión Canal 13. Vale mencionar que dentro de sus múltiples adquisiciones se encuentra el Banco de Chile, tal institución que adquirió gracias a un préstamo otorgado por un operador político llamado Jaime Esteves, hombre ligado eternamente a la izquierda, y entonces presidente del banco que le hizo el préstamo. Una vez que Luksic logra el poder del Banco de Chile, recompensa inmediatamente a Esteves con un puesto de presidente en el mismo banco que adquirió. ¿No les parece extraño? El préstamo que le otorgó Esteves a Luksic fue de nada menos que 120 millones de dólares. Luksic es dueño de una red empresarial tan grande que prácticamente es dueño de todo el país. El ingreso promedio del magnate sería aproximadamente 8.685.800 millones de pesos, unos 31 millones de veces el sueldo mínimo. Es dueño de Canal 13, uno de los medios globalistas por excelencia. Dicho canal se encarga de difundir todas las ideas de la élite, tapando cualquier grupo capaz de pensar diferente. Una verdadera agencia de control de masas. Amigo íntimo de los grupos políticos de derecha y de izquierda, financista de campañas políticas y de la casta completa. Siempre apuesta a caballo ganador, no importa el color político, apoya a quien le conviene.
hizo un gran negocio durante el gobierno de Ricardo Lagos, para evitar pagar royalties, por supuesto, al mismo tiempo que solo tributa un 1.7% con sus empresas mineras. No tuvo empacho en dejar a Chile sin su sustento más básico, el cobre. La pérdida del metal rojo tuvo para Chile un costo aproximado de 120.000 millones de dólares, con lo cual fácilmente podríamos pagar pensiones, hacer colegios u hospitales. En la crisis que hoy se vive, desde el 18 de octubre, Luksic es uno de los grandes responsables. Su ambición lo llevó a desmantelar económicamente a todo el país, pagando a corruptos, amenazando, extorsionando, mintiendo y sacando de carrera a todo el que pudiese molestarle. Sus empresas han hecho daño ecológico irreparable, al mismo que totalmente inútil para las arcas fiscales, ya que se ocupa de pagar la menor cantidad de impuestos posible. No dudó jamás en ayudar a otros delincuentes para obtener ganancias sin ninguna clase de escrúpulos ni límites legales. Para muestra un botón, el caso Sebastián Dávalos, hijo de la hoy alta comisionada de la ONU, quien es entonces presidente de la República, donde se le hizo un préstamo millonario a una empresa de papel. ¿Por qué? Porque quería influencias. Luksic es el símbolo máximo del antipatriotismo, del desprecio a su propia gente y la ambición usurera internacional, probablemente el globalista más prominente de nuestra nación. Durante toda la historia de Chile, hemos tenido toda clase de presidentes, desde corruptos, delincuentes, torpes, pero hay uno que merece un lugar especial, el presidente carnicero, Arturo Alessandri Palma, probablemente uno de los mayores asesinos de la historia, y que increíblemente tiene un puesto de honor en el frontis de la moneda, recordando su legado. Ahora describiremos algunas de sus peores fechorías. Partimos con la masacre de San Gregorio, en 1921, con 100 muertos. El motivo, la solicitud de los obreros de obtener un finiquito por el fin de una faena salitrera. Alessandri envió al ejército y disparó al tumulto. Los muertos, según algunos, superan los 500. Nos quedaremos con la cifra más probable, 100 muertos, incluidos las mujeres y los hijos de los trabajadores. En 1921 toca otra masacre, la masacre de Marusia, con más de 500 muertos. El motivo, la solicitud de los mineros del salitre por mejoras salariales. El presidente Alessandri, como ya era costumbre, envía al ejército para romper la huelga. Los uniformados ametrallan al pueblo completo durante la noche. Mujeres e hijos de los mineros mueren acribillados. Los sobrevivientes logran arrancar a los cerros, lo que conduciría a otra matanza, la matanza de La Coruña. El mismo año, 1925, ocurre la siguiente matanza, la matanza de Coruña, que aquí con más de 2.000 muertos. El motivo de esta matanza, la solicitud de mejoras salariales. El presidente Alessandri envía una vez más al ejército a romper la huelga, hecho que terminó en actos de violencia por ambos bandos. Una vez sometidos los trabajadores, se pasó por las armas a los sublevados y a sus familias, incluyendo, otra vez, a mujeres y a niños. Se estiman más de 2.000 muertos. En 1938, Alessandri retoma sus andanzas con la masacre del Seguro Obrero, en vista y considerando que el gobierno había sido muy malo y que se habían cometido demasiados errores. Jóvenes nacionalistas, nazistas en aquella época, en un intento de provocar un golpe de Estado contra el gobierno de derecha de Arturo Alessandri Palma, el cual fracasó, son asesinados, 59 muertos, todos dentro de la torre del Seguro Obrero, por orden directa del presidente Alessandri. Se alega que la condición de adicto a la cocaína y un estado de abstinencia profundo habrían gatillado en Alessandri la decisión de asesinarlos. Cuenta la historia que la última frase de los mártires del Seguro Obrero fue: "No importa, camaradas, nuestra sangre salvará a Chile". La última afrenta al drogadicto presidente. Por este y otros tantos motivos, Alessandri entra en el top de los antipatriotas de la historia de Chile.